Muy buenas, soy Alfredo de Canal Profe de TIT. Hoy vamos a ver en el vídeo operaciones con referencias, en este caso con fórmulas con referencias tetradimensionales. Que no nos asuste el nombre. Nosotros ya hemos visto referencias relativas, referencias absolutas, fórmulas con referencias mixtas, tridimensionales en el anterior vídeo y en este caso, en este vídeo vamos a ver referencias tetradimensionales. Para ello, como siempre, lo que tenemos que hacer es entrar en nuestra Excel, abrimos o creamos un libro nuevo en blanco y en este caso vamos a poner el nombre. Vamos a ver que aquí en vez de un libro vamos a crear 3 libros. Entonces, para ello vamos a poner aquí tetradimensionales. Palabreja rara. Bueno, y vamos a poner aquí en este caso tienda 1. Voy a irme aquí al principio y voy a copiarme este nombre. ¿Por qué? Porque vamos a tener tienda 2. Copio y le doy al Enter. Me vengo aquí, abro otro Excel y otro libro en blanco. Y en este caso voy a dejar abierto los 3. Vengo aquí, pego y pongo tienda 2. Enter. Venimos a abrir otro Excel, creamos otro Excel y en este caso tenemos 3 libros creados y en vez de tienda ponemos aquí resumen. Bueno, como podemos pensar, vamos a trabajar con 3 libros en este caso. ¿Qué vamos a hacer en nuestros libros? Bueno, vamos a tener aquí en este caso en la tienda 1, voy a ampliar como siempre para verlo mejor. Aquí voy a tener, esta va a ser la tienda 1. Vale, combinamos y centramos. Y como me interesan realmente las operaciones, pues vamos a ver algo muy sencillito. En este caso, artículos. Vamos a tener artículos y una cantidad. Ponemos esto, por ejemplo, en negrita, sin complicaciones, y vamos a tener, imaginaos que son 2 tiendas, o imaginaros que vamos a tener varias tiendas, varias sucursales, y yo voy a tener diferentes artículos en cada una de las tiendas. Y luego voy a tener una tienda resumen, es decir, como si fuera un resumen de todos los artículos que tengo en las distintas tiendas. En este caso vamos a trabajar con 2, podríamos trabajar con 3, con 4, con 5, con las que sean. El objetivo es ver, en este caso, las referencias o fórmulas con referencias tetradimensionales. Para ello, pues, ¿qué artículos vamos a tener? Imaginaos que tenemos fruterías. Pues vamos a tener, por ejemplo, peras, limones, ajos, tomates y naranjas. Bien. Podríamos ir a vista y en este caso, como trabajamos con 3 libros, si estuviéramos en el Excel de escritorio, podríamos poner vista mosaico, o sea, diferentes tipos de vistas para ver los 3. En este caso, podemos utilizar las vistas del... Yo estoy trabajando con Windows 11, entonces en este caso no me va a ayudar, ¿vale? Pero, me voy a inicio, pero voy a utilizar las vistas. Yo quiero ver los 3 libros. Entonces voy a coger, voy a poner, si tenéis Windows 11, venís aquí a maximizar, restaurar, y yo voy a decirle que yo quiero ver modo 3. Entonces la tienda 1 la voy a poner la tienda 1. Me he hecho algo mal. Voy a hacer una cosa porque esto es de la tienda 1 y estaba en la tienda resumen. Me vengo aquí y pego. Vale. Aumentamos. Voy a irme a la tienda 2. Voy a copiar esto. Voy a venir a la tienda 2. Ampliamos. Y aquí pongo 2. Y me vengo a la tienda resumen. Y aquí voy a poner tienda 1 y tienda 2. Y ahora hacemos lo de las vistas. Vale. Bien, tenemos aquí porque tenemos, para
que veamos. Entonces me vengo aquí y digo tienda 1 y digo que la tienda 1 quiero que esté aquí, ¿vale? Y en este caso me voy a ir a la tienda 2 y la tienda 3. Bueno, ahora si queréis lo cambiamos, creo que nos permite cambiarlo. Si no, volvemos aquí. Estamos en la tienda 1. Vale. Tienda resumen. Y lo volvemos a colocar. Vale. De esta manera tenemos, lo hemos visto, ¿no? Aquí, viniendo aquí, podemos modificar nuestras vistas. ¿Vale? Que como no se ve, al ser una miniatura. Pero aquí, si os fijáis, en la tienda 2. Entonces, tienda 2 aquí y tienda resumen aquí. Vale, ya tenemos las vistas. Ya digo, en el Excel de escritorio podríamos ver en un tipo de vista. Bueno, con esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner una cantidad. Vamos a poner cantidades pequeñas para que lo veáis. Por ejemplo, vamos a tener pues cantidad 5, cantidad 2, cantidad 3, cantidad 4 y 5. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, en la tienda 2 vamos a tener, pues, yo qué sé, 5, 4, 3, 3 y 1. Vale. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo? Yo creo que ahora él automáticamente, con una fórmula tetradimensional, ¿vale? Que me sume la cantidad de la tienda 1 más la cantidad de la tienda 2. Vale. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, nos vamos a la tienda resumen. Y ponemos igual. ¿Vale? Y ahora yo me voy al libro, en este caso, al libro tienda 1, y digo, quiero que me pongas esto. Y fijaros lo que nos pone aquí. Realmente la tetradimensional es, fijaros que lo está poniendo aquí. ¿Vale? Bueno, es por el nombre. Nos está poniendo entre corchetes el nombre de nuestro libro, punto la extensión, ¿vale? La hoja a la que estamos, en este caso la hoja 1, y la referencia a la celda, a la B4. Vale, yo le digo más, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiero sumar? Pues la cantidad de peras de la tienda 2. Vengo aquí, hago clic y él me ha puesto la referencia. Fijaros que, claro, aquí como estamos trabajando con el navegador, si fuera de escritorio, solamente nos pondría desde los corchetes hasta la referencia. En este caso, referencia absoluta de la celda. Entonces, la nomenclatura, la sintaxis de una referencia tridimensional es nombre del libro, punto y la extensión, en este caso XLSX. Cierro corchetes, nombre de la hoja, si aquí hubiéramos puesto otro nombre, por ejemplo enero, podríamos tenerlo de enero, pues se llamaría enero, ¿vale? Signo de dominación y en este caso la referencia en valor absoluto. Si yo le doy al enter, bueno, ahora me está diciendo, ¿quiere confiar en los vínculos del libro? Decimos que sí, decimos que confíe, ¿vale? Y, bueno, vamos a cerrar aquí. Y lo que voy a hacer es, como no entra, ya entra. Como me pone todo este nombre, pues ya me ha puesto la cantidad. Y vamos a la siguiente. Limones, pues tienda 1, ¿vale? Más la cantidad de limones de la tienda 2. Le doy al enter y lo tengo. Vengo ajos. Pues vengo a la cantidad de ajos de la tienda 1 más la cantidad de ajos de la tienda 2. Podéis estar pensando, ¿puedo arrastrar? Si pensamos un poco, vemos que no. ¿Por qué? Si nos fijamos en la fórmula, ¿qué está haciendo? Tenemos una referencia absoluta. Entonces en este caso no puedo arrastrar. Pero vamos a intentarlo. Si yo arrastro, ¿qué me pone? Siempre la misma cantidad. ¿Por qué? Porque es referencia absoluta. Entonces no podemos arrastrar. Por eso es importante conocer bien las referencias relativas, referencias absolutas. En este caso, referencias tridimensionales del vídeo anterior, que era entre referencias o fórmulas entre hojas del mismo libro, y en la tetradimensional son fórmulas o referencias respecto a libros. Pues seguimos igual. Igual. Realmente, cuando pone aquí vincular libro, lo que estamos haciendo en las referencias tetradimensionales es vincular libros, es decir, unir libros. Fijaros que vemos aquí, veríamos mejor que aquí, porque aquí como estamos en un navegador,
pues estamos en documentos, ¿verdad? Del Office, pero aquí en la barra de fórmulas lo veríais mejor en el libro. ¿Por qué? Porque fijaros que está poniendo aquí solamente entre corchetes, ¿vale? El nombre del libro con su extensión, cierra corchetes y el nombre de la hoja. Bueno, le damos a más y estábamos con tomates del libro de la tienda 2, enter, y el último, igual a las naranjas de la tienda 1 más la cantidad de naranjas de la tienda 2. Vale, diréis, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues imaginaros que mañana por la mañana, todas las tardes, se actualiza y ahora digo, yo tengo en vez de cantidad de peras en la tienda 1, tengo 5, pues voy a tener 10. Y fijaros que ahora mismo está con la cantidad anterior. Cuando le doy al enter, ¿qué ocurre? Se supone que cuando vengo aquí, automáticamente se actualiza. ¿Vale? ¿Por qué no se actualiza? Porque claro, si yo lo cambio, imaginaos que voy a poner limones aquí, voy a poner 22 que me cargo la fórmula, me vengo aquí al libro 1, perdón, al libro 1, no, a la tienda 1, cambio, ¿y qué ocurre? Como tengo el navegador, no se actualiza automáticamente. ¿Qué tenía que venir? O actualizo, y en el momento que actualizo, me dice, oye, hay un libro que está vinculado, ¿quieres confiar en el libro? Porque claro, al estar vinculado, pues el TM te dice, oye, quiero que confíes. Y en este caso, confiar siempre en los vínculos del libro. Si nosotros marcamos esto, no nos va a preguntar, ¿vale? ¿No nos lo ha hecho? Ahora sí, ¿vale? Hay que actualizar. Si nosotros cerráramos y entráramos, ¿vale? Lo veríamos. Entonces, en este caso, pues si queréis lo hacemos con el siguiente. Voy a poner ajos. Voy a poner, por ejemplo, 14. Uy, he puesto mucho. Bueno, no pasa nada. Voy a cerrar aquí. Si yo vengo y quiero abrir la tienda resumen, fijaros que cuando detecta que se ha sido modificado, le digo, quiero que sí, que confíes. Vale, le marcamos y en este caso ya está actualizado. De esta manera, continuamente vemos cómo se ha actualizado. Podríamos separar aquí, ¿vale? Y colocarlo en su sitio. Y de esta manera, tan sencilla o tan complicada, ¿vale? Quiero que os fijéis, si hago doble clic, me interesa principalmente esto. Voy a coger solamente la referencia, a ver si me deja copiarlo, y copio. Voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Para que la veamos. Esta sería, en sí, la referencia tetradimensional, que sería el nombre de nuestro libro. ¿Vale? ¿De acuerdo? La hoja en la que estamos y sin denominación, esto ya lo conocemos, esto si lo borro, lo vemos. Esto sería referencia absoluta, ¿vale? Si no tuviera los dólares sería referencia relativa, referencia tridimensional entre hojas, ¿vale? Y referencia total tetradimensionales, que sería esa la nomenclatura, la síntesis. Y con esto, en principio, hemos terminado pues los 4 o 5 tipos de referencias que hemos visto, ¿vale? Referencias relativas. ¿Qué referencias van a ser más usadas? Las referencias relativas, las absolutas, ¿vale? Quizás las tridimensionales entre hojas. Y esta, bueno, pues tenéis que hacer algún tipo de trabajo de esta manera, pues ya sabéis, utilizar los 5 tipos. La mixta para mí es la menos usada. Y quizás esta, tridimensionales. Pero las otras 3 lo utilizamos continuamente. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, ponedlos en comentarios o si lo hacéis de otra manera. Ya digo, pensar que estamos trabajando sobre el Office 365 web, por eso, entre comillas, la dificultad de actualizar los libros, ¿vale? Pero como los tengo abiertos y si no hay que marcar lo de las opciones de vincular o de confiar en los vínculos. Y con esto hemos terminado por fin el apartado 4 de trabajar con referencias. No vamos a olvidar las referencias, lógicamente, pero en este caso ya hemos visto por primera manera el primer toque, el primer movimiento, las primeras ejecuciones con nuestras referencias. Lo dicho,
Si queréis que continuemos con nuestro Excel, si queréis seguir aprendiendo, compartir, suscribiros si no estáis suscritos ya, dale a me gusta y ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo TICs, este es tu canal.